Bienvenidos otra vez al curso de la capacitación de los ancianos. Hemos estado considerando varios temas, varias responsabilidades de lo que tienen los ancianos en la iglesia. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, pero a la vez un poco difícil para presentar. Vamos a estar hablando de la autoridad de lo que tienen los ancianos en la iglesia, un tema que puede ser un poco controversial porque todo el mundo resiste la autoridad. Pero yo creo que este tema es de muchísima importancia para el bienestar de la iglesia, para la protección de la iglesia. Pero al mismo tiempo, David Morán va a estar hablando mucho del carácter, de la forma, de las disposiciones del anciano, si tiene que ejercer su autoridad. Porque tenemos al ejemplo de Jesucristo, que Él es líder, pero también siervo. El anciano siempre es siervo. El anciano siempre tiene que presentarse manso, así como Cristo. El anciano tiene que practicar siempre la compasión y la humildad. El anciano tiene que reconocer que él también es pecador y tiene que tratar al que ha caído en pecado, así como a él le gustaría que alguien lo tratara a él. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por las enseñanzas de Jesucristo, la cabeza de la iglesia, con respecto a la autoridad que Él ha compartido, restando su propia autoridad. Gracias por este tema que se llama el poder de las llaves. Ayúdanos a entender lo que son las llaves y cómo se usan las llaves que Cristo ha prestado a la iglesia. Ayúdame a mí, por favor, lléname con el Espíritu Santo para que enseñe con gozo, con poder, con dominio propio, con mansedumbre y siempre fiel a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo te lo pido todo esto. Amén. Muy bien, voy a empezar leyendo dos textos conocidos, pero textos que tenemos en los evangelios, el evangelio de Mateo principalmente, acerca del tema de las llaves, que Cristo también fue el primero para mencionar este concepto. Estoy leyendo desde el evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Bueno, siguiendo al capítulo 18, encontramos los mismos términos, empezando a leer desde el versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes, fíjense en la pluralidad de ese pronombre, ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo.
Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, palabras claves acerca de las llaves de Jesucristo, pero más adelante vamos a estar definiendo estas palabras, estos términos, principalmente la palabra llave. Pero algunas palabras de introducción. No es gran secreto que el concepto de la autoridad está en riesgo. Todo el mundo está resistiendo la idea de autoridad. En los países norteamericanos y los países latinos siguen no muy lejos la idea de que el individuo es rey y que no está sujeto a cualquier otra entidad más allá de sus propios deseos, está llegando a ser la norma. Y las autoridades que anteriormente han sido reconocidas como la de la iglesia, la familia, hasta la del Estado, están siendo rechazadas. No es necesario que yo exponga la realidad de que el relativismo de la cultura ha invadido la iglesia. La falla de respetar la autoridad soberana de Dios sobre todas las cosas está siendo reemplazada por la soberanía del individuo. Esta generación en que vivimos de me first, en inglés, primero yo, que ha votado cualquier regla excepto la regla de mis propios deseos y la de la realidad que yo creo para mí mismo, ha hecho a los líderes de las iglesias evangélicas y reformadas reacios para ejercer cualquier tipo de disciplina con sus miembros. Si es que haya preservado la práctica de membresía. Yo digo eso porque si no hay relación formal entre pastor y oveja, entonces no vale la pena tratar de disciplinar a nadie, porque nadie va a aceptar una disciplina, una autoridad a la cual no se ha sujetado. Entonces, en muchas iglesias reformadas, cuando una persona, un adulto, se ha bautizado y quiere llegar a ser miembro formal de tal cuerpo de Cristo, toma varios votos. Bueno, promete seguir a Cristo como discípulo, primero que nada. Entonces, y también promete sujetarse a los hermanos. Entonces, si no existe esta relación básica desde el principio, entonces todo lo demás que voy a decir en esta clase no vale, no tiene sentido. Si no existe la idea de membresía. Bueno, voy a estar dando muchos ejemplos de mi vida pastoral. No digo que estos ejemplos sean perfectos, pero son mis experiencias. Entonces yo quiero también poner ideas concretas a estas teorías, a estos conceptos, y por eso vale la pena que yo comparta algo de lo que he visto y lo que he experimentado. Bueno, hace un par de semanas, y eso pasó muy recientemente, pasé una hora por teléfono animando a un joven pastor a que él ejerza cierta autoridad con un caso en particular. Había un hombre aplicándose para ser miembro de la iglesia, pero ese hombre estaba viviendo en unión libre con su novia. Y le dije al pastor joven que por favor no, porque no llamas a ese hombre a que se arrepienta antes de llegar a ser miembro. Entonces, pastor, no creo que ni haya pensado en eso, pero me escuchó y en verdad arrancó la conversación con el hombre y me llamó después y me dijo que sí, el hombre estaba muy aceptable y se puso de acuerdo en que tendría que arrepentirse, en este caso casarse, y luego aplicar para ser miembro de la iglesia, y esto salió en ese caso con buenos resultados, y yo creo que para mí es para la protección de la iglesia y también para el bienestar del mismo hombre que en ese caso está viviendo el pecado. Pero vamos a estar dando más y más ejemplos de todo esto. Pero yo diría también que es apropiado que el anciano, el pastor o cualquier anciano ejerza este tipo de autoridad, muy apropiado. Además, si una de las responsabilidades del anciano es la de buscar a las ovejas perdidas, primero tiene que discernir quiénes son los perdidos.
En este caso estoy definiendo la palabra perdido como una persona, una oveja que se ha comprometido a seguir a Cristo, pero de repente empieza a desviarse de las leyes morales, obvios, bíblicas de Cristo. Entonces el pastor, el anciano, tiene la responsabilidad de ir en busca de las ovejas desviadas o perdidas, con la intención, con el propósito de reclamarles, también de restaurarles a Dios y también reconciliarlos con la iglesia. Otro ejemplo, este ejemplo no es muy agradable, pero en una iglesia que yo pastoreé recientemente, algunos de los miembros abogaban a que las parejas homosexuales fieles en su unión, fieles en su relación, fueran aceptadas como miembros. Esto es una evidencia de cómo mucha gente liberal están definiendo o interpretando los textos obvios, así como 1 Corintios capítulo 6, están diciendo que Dios no está condenando en sí a la homosexualidad, están condenando la infidelidad y la perversidad y el abuso y la violación. Pero una reacción de amor, por supuesto que sí, Dios, está a favor del amor y acepta relaciones amorosas. Bueno, lamentablemente su posición revelaba, es gente reformada, miembros de una iglesia presbiteriana reformada, bíblica, pero también infiltran estas ideas de la cultura y se revela trágicamente que están rechazando las enseñanzas obvias de la Biblia. Otra cosa que está pasando en aumento hoy en día son las demandas judiciales en contra de las iglesias que se atreven a corregir la conducta inmoral de sus miembros o empleados. Los ejemplos abundan. Un soltero profesando ser gay que no fue aceptado como instrumentalista para guiar el culto. Ese joven va a las cortes para protestar. Y también en una ocasión una joven judía vino para aplicar para ser profesora en una iglesia, en una escuela cristiana, y con mucho respeto la entrevistaba y también obviamente compartía con ella algunos de los conceptos del evangelio para el fin de la conversación. Ella definitivamente se quedó judía y no entendió ella porque no pudiéramos emplearla. Entonces, hay mucha educación que tenemos que hacer en la iglesia y también a los pastores y también a los ancianos para que entendamos lo que está pasando, y cada uno tiene que prepararse con las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero yo diría que a pesar de esta evolución cultural y el relajamiento de cualquier estandarte objetivo, la iglesia sí existe según su cabeza Jesucristo para ser sal y luz en este mundo. Y los ancianos tenemos la responsabilidad solemne de proteger al rebaño de la inmoralidad del mundo, tanto como las herejías que surjan dentro de la iglesia. Esa frase es importante porque a veces pensamos que toda la maldad viene de afuera, pero eso no es la verdad. A veces surge por dentro. Jesucristo también y los apóstoles hablaron mucho de los lobos que surgen y que contaminan la sana doctrina por dentro de la iglesia. Bueno, en la siguiente sección voy a estar hablando de algunas enseñanzas que todo el mundo debe saber, y ustedes quizás va a estar pensando por qué David Morán está enfatizando todo esto, porque son obvias estas enseñanzas, y espero que sí sean obvias, pero de todo modo vale la pena repetirlas. Voy a estar hablando de la fundación bíblica para el ejercicio de la autoridad de la iglesia. Sabemos como cristianos que creemos en la Biblia, que toda autoridad que existe en el mundo y en la iglesia viene del Rey y cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y los miembros de la iglesia, armados con la palabra de Dios, y en particular los ancianos,
son los que se han nombrado para ejercer esta autoridad bajo la autoridad de Jesucristo. Los textos de arriba que ya leímos, Mateo 16, Mateo 18 y muchos otros textos exponen con claridad esta autoridad. Y más adelante vamos a considerar las siguientes enseñanzas bíblicas de la autoridad. 1. Toda autoridad humana es derivada de Dios. Toda autoridad es derivada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesucristo antes de dar la gran comisión en Mateo 28. Toda autoridad, si sea en el mundo o en la iglesia, pertenece a Jesús. Jesús que resucitó, Jesús que dominó cualquier otra pretende autoridad, supuesta autoridad. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dada de arriba. Juan 19. No hay autoridad sino de Dios, dice Pablo en Romanos 13. Y las que existen por Dios son constituidas. Dios también ha establecido y otorgado la autoridad que se practica en la iglesia. Más adelante examinaremos el concepto de las llaves que Cristo entregó a la iglesia y cómo los ancianos ejercen su autoridad. Puesto que el Espíritu Santo es el que hace ancianos, según Hechos 20 y 28, su autoridad también es de arriba. Y Pedro en su carta, en capítulo 5, asume en su amonestación a los ancianos que ellos tienen esta autoridad inherente como parte de su oficio. Vamos a examinar más adelante ese texto. Número 1, la autoridad es derivada, viene de Dios, viene de arriba, no viene de la tierra, no viene de nosotros, no está basada en mi opinión, ni en mi cultura, ni en mi educación. Está basada en la palabra de Dios y viene de Dios mismo. Es una autoridad derivada, prestada, otorgada. Muy bien. Número 2. Ejercicio de la autoridad en la iglesia es designado para el bienestar de todos, de los que están bajo su autoridad. Está designado para el bienestar de los líderes. Está designado para el bienestar de los miembros, es para su felicidad, es para su gozo, es para su protección, es para su salud, es para su santidad, es para su buena conciencia. Entonces, la ley de Dios es buena, dice Pablo en Romanos 7, dice Salmo 19, es buenísima la ley de Dios. Y tomando otro ejemplo, la cerca alrededor del parque infantil sirve para proteger a los niños del tráfico por un lado y también del bosque donde se pueden perder por otro lado. Pero de manera muy parecida, el ejercicio de la autoridad sirve para proteger a las ovejas de los lobos que corrompen la sana doctrina y también de la destrucción que trae la inmoralidad. Y como ya hemos dicho repetidas veces, y voy a estar repitiendo esto, la autoridad siempre debe ejercerse con amor, con paciencia, con humildad y con mansedumbre, considerando las circunstancias de cada persona, considerando las circunstancias del líder, del pastor, del anciano también, que somos pecadores también, y por eso debemos de tratar con mucha compasión, mucha ternura, mucha humildad, y cuando nos llama para ejercer cierta autoridad. El anciano es un líder con cierta responsabilidad, pero es un siervo líder, es decir, basado en las enseñanzas de Jesucristo. Somos siervos, tal como es Jesús, que da su vida por las ovejas. Y Pablo dijo a los tesalonicenses que él no solo les deseó el evangelio, pero él les había dado su propia vida. Eso se llama ministerio encarnacional. Tenemos que invitar a Cristo a que convivir con la gente, vivir con la gente, tener identidad con la gente y también tener mucha simpatía con la gente y a la vez ejercer en este contexto de amor y de ternura, de relación personal, es donde se administra este concepto de autoridad o disciplina, si sea
caso. Y las ovejas tienen que entender que cuando un anciano ejerce autoridad, lo está haciendo con amor y está buscando el bien más alto de las ovejas. El anciano ejerce su autoridad y gana respeto por la manera en que sirve y no por ser exigente y demandante. Si un hombre no ha aprendido a exhibir el fruto del Espíritu Santo, de dominio propio, de mansedumbre, mejor que no sea anciano, no llegue a ser anciano gobernante, porque va a portarse de manera destructiva y no va a edificar a nadie. Bueno, voy a estar repitiendo esto porque hay que practicar este concepto, hay que practicar la disciplina, hay que practicar la autoridad con mucho amor, mucha compasión, sabiendo que nosotros también somos pecadores. Hay que ejercer cierta humildad. Muy bien. Otro ejemplo. Recientemente pasé un buen rato hablando por teléfono con un joven abogado. Había estado tratando de compartir el Evangelio con este abogado por mucho tiempo y por sus respuestas, por lo menos verbales, él sí entendía, él pudiera expresar bien correcto, bíblicamente pudiera expresar las ideas del Evangelio. Pero su vida no había cambiado, estaba viviendo en pecado. Y llegó el día en que él, por respetarme, me pidió que yo oficiara su boda de matrimonio. Y bueno, seguimos hablando y yo traté de convencerle de que a lo mejor él debe arrepentirse de vivir en un libre y dejar de pecar antes de esta ocasión. Entonces hablamos bien y había establecido una relación de amistad con el joven y por eso estaba más apto para escucharme. Y un rato después me llamó, me envió un texto para decirme que sí, estaba de acuerdo y que se iba a arrepentir y que también él citó estos textos en Proverbios como confirmación de su compromiso. Y yo creo que eso también sirve para que el matrimonio, la boda, la ceremonia saliera así como buen testimonio. Y otra vez, tratamos de hacer esas cosas y puede ser un poco difícil, pueden ser muy delicadas las conversaciones porque todo el mundo asume que casi nadie toma en cuenta hoy en día estos principios bíblicos que hace una generación eran practicadas prácticamente para todo el mundo y una persona que no practicaba esta ética fue la excepción, pero hoy es la excepción si una persona viva según estos principios de Dios. Muy bien, ya hemos establecido que la autoridad es derivada. Ojalá que ya hayamos establecido que la autoridad también es para el bienestar de todos. La autoridad es para el bienestar, la buena salud, hasta para el gozo, para la conciencia buena, para todos los que están bajo la autoridad de Jesucristo en la iglesia. Pero número 3, y este punto también debe ser muy obvio, pero número 3 es que la autoridad que se ejerce en la iglesia debe ser dirigida dentro de los parámetros de la palabra de Dios y basado en la palabra de Dios. Claro que sí, pero lamentablemente eso no sucede. En muchos casos los pastores están disciplinando o hasta presbiterios están insistiendo en cosas extra bíblicas y están castigando a sus pastores. Yo tengo evidencias de todo esto. O a veces los líderes de la iglesia están condenando a sus miembros por no obedecer algunas reglas culturales y que no tienen nada que ver con el Evangelio o ni con la sabiduría. Bueno, quizás tiene que ver con la sabiduría, pero no son leyes de Cristo. Hay muchos hábitos, hay quizás diferentes de opinión en cuanto a lo que es el vestuario apropiado,
bueno, muchas cosas, el alcohol, el fumar, muchas cosas que en verdad no tienen mucho que ver con la santidad personal, quizás son cosas de otra categoría de conversación, pero para estar en la categoría de disciplina o de autoridad, no, yo diría que no. Cuando un anciano está ejerciendo su autoridad, tiene que tener su dedo en el texto y no en la cultura, ni en su propia conciencia, y menos en el legalismo. El anciano siempre ejerce su autoridad basado en la palabra de Dios. Debe dominar el contenido de la palabra, debe dominar el contenido de los proverbios, porque hay muchísima aplicación a la vida cotidiana. Debe dominar las aplicaciones que los apóstoles escriben en la segunda mitad de prácticamente todas sus cartas para poder urgir a los miembros de la iglesia a que obedezcan estas aplicaciones del evangelio que salen de la palabra de Dios. Y por eso no deben enseñar nada que no se conforme a la palabra, tienen que ser fieles a la palabra y no deben requerir nada de las ovejas que no esté revelado en la palabra de Dios. Y esto para prevenir cualquier decisión o exigencia basada solo en la cultura o en el legalismo. Los ancianos tienen que dar cuenta a su amo, la cabeza, Jesucristo y el Espíritu Santo, que los ha hecho ancianos, como ya hemos enseñado. Bíblicamente los ancianos en su pluralidad y trabajando en equipo se ayudan los unos a los otros a no salir de los parámetros bíblicos en sus ministraciones. Por eso vale la pena tener varios ancianos, para que si un anciano tiene dudas en cómo tratar un caso específico, puede conferirse con otros ancianos bíblicos y entre ellos creo que surge una sabiduría adecuada para poder pastorear bíblicamente basado en la ley de Cristo. Otro principio aquí, la autoridad es derivada, la autoridad es buena y para el bienestar de la iglesia, la autoridad es basada en la Biblia, pero también la iglesia es llamada a sujetarse a la autoridad de los ancianos. Bueno, hemos hablado mucho de la necesidad de que los ancianos deben de ejercer su autoridad, deben de pastorear con compasión, con amor, con mansedumbre, con dominio propio, recordando que ellos también son pecadores y tienen que siempre presentarse con muchísima humildad, pero al mismo tiempo los miembros son llamados a obedecer. Obedezcan, dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes, para nadie. La práctica de liderazgo y el ejercicio de autoridad en la iglesia es para el bienestar, salud y paz, tanto para los ancianos como para los miembros de la iglesia. También Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan con diligencia entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengan en muy alta estima y con amor por causa de su trabajo. Hay una doble aplicación aquí. Los ancianos tienen que servir con diligencia y los miembros de la iglesia deben tenerlos en muy alta estima. Esta frase quiere decir reconocer su valor y respetarlos. Si se hace esto, todos se benefician. La iglesia experimenta armonía y paz y los ancianos sirven con gozo y su ministerio no llega a ser una carga desagradable. Y hablamos más adelante de los casos en que sea necesario reprender a un anciano. Más adelante tocamos ese tema. Muy bien, ahora vamos a avanzar. Hay otro tema aquí y otra, quizás es muy necesario que nosotros hagamos una definición de lo que estamos hablando. Las llaves. ¿Qué son las llaves? Basado en la yuxtaposición de la confesión de Pedro,
Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Mateo 16, a la declaración de Jesús. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra serán atados en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La interpretación ortodoxa y reformada de las llaves es que son una metáfora para el Evangelio. Juan Calvino, por ejemplo, comenta en los Institutos de la Religión Cristiana, tomo 2, puesto que los cielos son abiertos para nosotros por la doctrina del Evangelio, la palabra llaves ofrece una metáfora apropiada, pues los hombres son atados o desatados de ninguna manera, excepto cuando se reconcilia a algunos a Dios, mientras que la incredulidad de otros los constriñe aún más. Y los términos atar y desatar vienen del Sanedrín. Los rabinos lo usaban para referirse a sus decisiones de prohibir o de permitir. Últimamente el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Pero Cristo ha otorgado ciertas decisiones a la iglesia que son honradas en los cielos. Principalmente la iglesia ata y desata cuando el Evangelio es predicado. O mejor dicho, el Evangelio funciona como llave por sí sola. Es decir, cierra o abre dependiendo de la respuesta de la persona, del oyente. También las llaves funcionan en el contexto del ejercicio de la disciplina eclesiástica, como vamos a ver abajo. Vemos este uso en Mateo 18, 15 a 20. Además, la frase, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, tenemos esa frase en Mateo 18, 19, sugiere que las decisiones de la iglesia no son limitadas solamente hacia las personas. Pueden incluir otras cosas, aun cualquier cosa. Entonces, sencillamente hablando, si entendemos esta definición, que basado en la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, la iglesia basada sobre esta confesión de fe, y también vamos a incluir los apóstoles como en Efesios 2:20, basado en el fundamento de los apóstoles y los profetas, con esta confesión de fe. Cuando la iglesia predica el Evangelio en sí son las llaves. Y las llaves, el Evangelio, abre o cierra el reino de Dios. Si predican el Evangelio, si usan las llaves y se predica el Evangelio y la persona responde con fe, entonces el reino se abre. Y si la persona rechaza y no cree, entonces se cierra el reino. Entonces, y vamos a ver que aún los miembros de la iglesia tienen las llaves porque pueden predicar y deben predicar el Evangelio y pueden abrir el reino para muchas personas. Pero vamos a meternos en más detalle en más áreas de aplicación. Pero en general, sí son dos áreas en las cuales se usan las llaves: en la predicación del Evangelio y todo lo que tiene que ver con la aceptación de Cristo, con la profesión de fe, las decisiones de los ancianos que también aceptan a miembros basado en su profesión bíblica auténtica de la fe en Jesucristo. Entonces se abren, pueden declararles perdonados y aceptarlos como miembros de la iglesia. Entonces están están ejerciendo la autoridad de las llaves. Pero también en el momento en que sea necesario implementar cierta disciplina, no me gusta la palabra, pero ciertas censuras, también los ancianos están ejerciendo la autoridad o el poder de las llaves, cerrando los medios de gracia o abriendo los medios de gracia para la persona arrepentida o cerrando los medios de gracia a la persona no arrepentida. Entonces vamos a meternos en más detalle, pero que quisiera que entendieran que principalmente, y son más, pero principalmente son dos áreas.
predicando el Evangelio con la aceptación de los creyentes, y cuando el reino se abre y cuando la iglesia acepta, basado en la profesión de fe, llaves abren el reino. Y también en momentos difíciles de disciplina, a veces las llaves se usan para cerrar, o en el momento de restauración, también de abrir. Pero vamos a meternos en detalle más adelante. Pero son dos áreas, la predicación del Evangelio y en el área de la disciplina. Pedro también asume que los ancianos tienen esta autoridad como parte de su oficio, como parte de lo que ellos tienen que ejercer como ancianos en la iglesia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces Pedro identifica con esos ancianos. Es decir, por implicación, por inferencia, también está asumiendo que ellos tienen la misma autoridad, las llaves, que él mismo tiene. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Qué pasaje tan hermoso. Juan Calvino, comentando en el Instituto sobre ese pasaje, dice que nada de lo conferido por Cristo a Pedro no se les ha dado a todos los ancianos también. Y Pedro con humildad libremente comparte con los ancianos lo que él había recibido. Pedro tampoco ejerce ninguna superioridad sobre los otros ancianos, sino que se presenta a sí mismo como anciano entre ellos. Además, Pedro exhorta a los ancianos a no enseñorearse sobre los miembros de la iglesia, y no les hubiera dicho esto si no se infiere que ya habían recibido la autoridad con la potencialidad de abusarla. Entonces, hay mucho aquí. Vale la pena repetir que la admiración, que la obra pastoral, aun en los momentos en que reprender es necesario, siempre tiene que ser practicada con ternura y gentileza. El potencial anciano que tiene un carácter brusco y autoritativo debe aprender a mostrar el fruto del Espíritu Santo, o mejor, recusarse del proceso y no llegar a ser anciano. Mejor que no. Al examinar las cartas de los apóstoles, vemos que los apóstoles y ancianos en las cosas del cuidado pastoral ordinario no consideraron necesario emplear el proceso de Mateo 15 a 20, sino que asumieron la responsabilidad de reprender, restaurar o aún recomendar alguna forma de disciplina o de censura, sin el proceso. Bueno, para aclarar este punto, ahora voy a estar dando ejemplos de cómo el anciano o dos ancianos o un pastor puede ejercer su autoridad apropiadamente. Porque en muchos casos es que la gente lee Mateo 18 y ahí vemos un proceso. Bueno, reprender al individuo. Si responde, qué bueno. Si no, invitar a 2 o 3 testigos más para poder tratar de convencerle. Si no, hay que decírselo a la iglesia. Y la iglesia, si no coopera, si no responde, si no se arrepiente, entonces empieza otro proceso de disciplina. Pero lo que voy a ojalá enseñarles ahora es que normalmente este proceso no es necesario. Cuando el pastor o anciano ya tiene una relación de confianza, no es necesario este proceso. Voy a darles algunos ejemplos bíblicos. Bueno, un ejemplo muy drástico es de Pedro cuando guiado por el Espíritu Santo, él presidió sobre el caso de Ananías y Sofía. Pero quizás más aplicable es el caso de Evodia y Síntique en la iglesia en Filipo. Pablo exhorta a un hermano en el texto, en capítulo 4, él usa
pronombre individual, singular, exhorta a un hermano en particular, presumidamente un anciano, a resolver el caso sin llamar a un tribunal eclesiástico. Entonces no menciona nada acerca de Mateo 18, pero él asume que el anciano puede tratar, en este caso por sí solo, puede tratar el caso. Y escribiendo una carta personal a un discípulo, el pastor Timoteo, Pablo le exhorta a apartarse de Alejandro, el calderero, porque él se oponía a la autoridad otorgada a los apóstoles. Otra vez, Timoteo no empleó las instrucciones de Mateo 18, sino que él mismo ejerció el buen juicio obedeciendo las instrucciones y la advertencia de su mentor, el apóstol Pablo. Y yo creo que los ancianos en la iglesia también llevan este tipo de autoridad en casos obvios o específicamente en los casos en que la persona sí está confesando su pecado o está arrepentida. El anciano en sí puede tratar ese caso sin la necesidad de Mateo 18. Yo creo que el pasaje más instructivo es el de Gálatas 6, 1 a 5. Y este pasaje, otra vez, no envía a la persona a Mateo 18, porque el pasaje les escribe a los maduros, a los líderes y supuestamente a los ancianos, a restaurar con mansedumbre a los que han sido atrapados por algún pecado. Este pasaje describe el transcurso de la obra pastoral y digo yo, normal del anciano. Y no es solo mi opinión, porque he consultado varios comentarios y también a otros pastores que ven este pasaje como pasaje instructivo para el anciano funcionando en su obra pastoral normal, cotidiano, y no está utilizando el proceso tribunal de Mateo 18. Digo, cuando el pastor o anciano está atendiendo a una oveja perdida, desvalida o que haya caído en pecado, no tiene que proceder con el tribunal. El anciano o los ancianos tienen toda autoridad de rescatar a la oveja desviada o caída y en mi opinión hasta recomendarle que no se acerque a la mesa del Señor hasta que se haya resuelto el problema o hasta que se haya arrepentido o resuelto lo que el caos que ha causado. Bueno, termino esta sección con un ejemplo que fue compartido conmigo recientemente. Se trata de otro pastor en otro estado, pero una persona involucrada en este caso compartió conmigo, también buscando mi opinión de lo que había pasado. Y me enteré de una situación en que una hermana, vamos a decir hermana A, hermana A estaba molesta con otra hermana B por una tontería que en verdad no fue la culpa de la hermana B. Y en mi opinión prácticamente no fue nada. Pero su pastor bíblicamente trató de reconciliarlas por sí solo. La hermana B cooperó 100% y hasta pidió perdón de la otra, aun cuando en mi opinión ella no estaba culpable de nada, pero ella se humilló porque quería reconciliarse. Pero la hermana A rehusó cooperar y el pastor, sin consultar con los demás ancianos, recomendó que la hermana molesta, no arrepentida, que no tomara la Santa Cena hasta que se humillara. Y basado en Mateo 5, 23, 24 y Lucas 17, versículo 2 y muchos pasajes más, en mi opinión el pastor usó la autoridad de las llaves de manera apropiada. Y en ese caso, basado en el corazón del mensaje del Evangelio, la cual es la de la reconciliación, el pastor ató a la hermana y le cerró la gracia del Evangelio disponible por medio de la Santa Cena. Esto no es un acto ligero, sino es un acto de amor
porque siempre el uso de las llaves es atar, es animar al hermano o hermana, en este caso, a volver a ser desatado. En otras palabras, el pastor tenía como meta, como objetivo, la reconciliación de estas hermanas y la restauración de su relación con Dios. Entonces, él implementó esta forma de disciplina con la motivación de efectuar la reconciliación. Y en mi opinión, actuó bien. En síntesis, todos los actos pastorales, especialmente el uso de las llaves, tiene como meta final la reconciliación de las relaciones y la restauración del individuo. Muy bien, ya hemos visto que la autoridad o poder de las llaves se ha sido dado a la iglesia, especialmente a los ancianos de la iglesia. Y en la clase siguiente vamos a ver cómo las llaves también se les han dado a todos los miembros de la iglesia y cómo los miembros también pueden utilizar la autoridad, el buen uso de las llaves. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos a entender estas enseñanzas y a ponerlas en práctica en nuestras vidas, pero mejor y más aplicable en nuestro liderazgo en la iglesia, como pastores y como ancianos, como obispos, como los que tenemos que dar cuentas en la forma en que nosotros cuidamos a las ovejas para la gloria de Cristo. En su nombre te lo pedimos esto. Amén. Amén.